Ay, ve tú. No, por favor, ve tú. Bueno, está bien, voy yo. Padres sin instrucciones. El arte de educar por instinto. Hola queridos oyentes de Padres sin Instrucciones, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio donde les contaremos un poco más acerca de preguntas que ustedes se hacen todos los días. Ojalá podamos llenar ese espacio que a veces nos saltan preguntas, signos de interrogación y no llenamos ese espacio, no sabemos cómo, a quién acudir, si al médico, a la mamá, a la abuela, al pediatra. Digamos que aquí tratamos un poco como de conversar acerca de esas cosas, de esos interrogantes que nadie nos dice. Y espero pues que así sea en esta ocasión. Esta vez vamos a hablar de un tema que seguramente pues los papás sufren muchísimo. Primero por ansiedad, porque no saben cómo va a ser ese primer momento de el sueño de los niños, que empieza desde que nacen. Y segundo, porque una vez ya van sucediendo cosas, uno piensa que ya no tiene vuelta atrás. Así que démosle la bienvenida a Camila Vélez y a Bechira Moussa. Ellas son creadoras de La Nana Coach. Bienvenidas. Hola Natalia, ¿Cómo van? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntenme un poco cómo nace esta inspiración de hacer La Nana Coach y de qué se trata un poco esto. Listo, La Nana Coach surge a partir del nacimiento de nuestros hijos, Miguel y Agustín. Estos pequeños llegaron a nuestra vida para enseñarnos muchísimas cosas, entre ellas cómo enseñarle a otros bebés hábitos de sueño saludable. Entonces, ¿cuántos años tienen los niños, primero que todo? Miguel ya va para 2 añitos y Agus, Cami... 1 año y medio. Un año y medio, todavía están chiquitos. Todavía están chiquitos. Bueno, ¿cómo fue esa introducción al sueño? Cuéntenme, por favor, ¿qué estamos haciendo mal los papás? Bueno, básicamente, ¿qué pasa? Cuando el bebé nace con la capacidad de dormirse sin necesidad de un apoyo externo, es decir, sin necesidad de que siempre tenga que ser dormido o amamantándose o con un tetero o mecido. Él es capaz de llegar a la cunita y dormirse. Uh-huh. Pero ¿En dónde la embarramos? Porque es que yo no entiendo. Exacto, entonces los papás sin saber vamos con todo el amor del mundo enseñándoles otros hábitos por X o Y razón, a veces por temas de salud, simplemente porque nos encanta tenerlos en brazos y que se nos duerman ahí, es delicioso, pero a medida que va avanzando el bebé en edad, ese hábito puede alterar su sueño porque el bebé empieza a pensar que la única forma de dormir es con ese apoyo. Con alguien. Exacto, o con algo como el chupito o el tetero. ¿Y qué pasa? En la noche, cuando el bebé, que ya está más grandecito y está preparado para dormir periodos más largos, tiene unos cambios entre los ciclos del sueño, tiene un pequeño despertar y digamos que el bebé abre como los ojitos y dice, bueno, me quiero volver a dormir, pero no sé cómo hacerlo si no viene mi mamá y me asiste con la amamantada o con el chupo o la mecida. Y ahí es donde el despertar se convierte en un completo despertar. Y por eso entonces lo que debería hacer, según ustedes, es que desde el primer momento que uno le entregan el bebé, uno lo tiene que poner en la cuna a la hora ya de dormir. Es decir, si uno va a planear que el niño se va a dormir a las 9 de la noche, el bebé tiene que estar en su cuna sin ningún tipo de asistencia a esa hora. Desde el inicio de vida es posible empezar a preparar a nuestros hijos para que empiecen a dormir más. Entonces, con un bebé de 1 semana, de 1 mes, no vamos a lograr o pedir que duerma toda la noche, ¿cierto? Sí, pero como claro. tú dices, desde el inicio sí podemos entregar esas herramientas de que sea capaz de hacerlo solito, de que las siestas cada vez sean más largas, de que hay una rutina antes de dormir, ¿cierto? Porque la anticipación para los bebés hace que todo sea más fácil y que sepan que se acabó el día y llegó la noche. Entonces sí, definitivamente desde el inicio de vida podemos enseñarles para que cuando estén preparados sean capaces de dormir toda la noche. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado con mis 2 hijas, cuando caen en una enfermedad, se les voltea completamente todo lo que uno tenía ya súper planeado, se voltea completamente. Sí, ¿Y claro. qué pasa? Pues, ¿cómo se hace para volver a retomar ese camino? Si, por ejemplo, cuando los niños están enfermos, pues uno sí quiere estar ahí. Claro que Entonces, sí. ¿cómo Muy natural. hacer? La idea no es tampoco meternos como en una camisa de fuerza y esto es así y es matemático y no podemos salirnos de la rutina, porque habrá momentos de su desarrollo o situaciones como la que tú dices, donde
están con un malestar o estamos de viaje y las cosas son diferentes y por alguna razón se altera el sueño, y es muy normal porque hasta los adultos nos pasa que ya tenemos noches no tan buenas. En ese momento lo mejor es tratar de darle todo el bienestar al bebé, al niño, si tiene un malestar, está enfermito, consentirlo, hacer todo lo que necesite, pero tratar de no reforzar esos apoyos externos. Por ejemplo, si ya es bebecito y no le damos tetero, no empezar nuevamente a darle tetero para que se quede dormidito, tratar de mantener durante esos momentos lo que más podamos, partiendo de que estén bien, de esos buenos hábitos, de manera que cuando pase ese momento, ya sea por su desarrollo, por una enfermedad, ellos vuelven otra vez y retoman las rutinitas. Entonces es paciencia, seguramente habrá despertares, tratar de llevar al bebé a que mantenga sus buenos hábitos, que se duerma a una hora apropiada, que haga sus siestas, para que no empiece a acumular una deuda de sueño por el cambio que puede estar viviendo. Bueno, ya hablamos un poco de las que están en este momento, que acaban de tener bebé, y los papás que están, digamos, con hijo recién nacido. Ahora hablemos de yo, como en mi caso en particular, ya la embarré completamente. Mi hija acaba de cumplir 2 años y todavía no pasa derecho. Sí. Y bueno, yo digo, ay, no importa, o sea, ya es la última, ya gocémosla, pero después digo, no, también eso les da un poco de disciplina. También hay ciertas cosas que me planteo y digo, no, hay que hacerlo por ella, no por mí, ¿cierto? Entonces, ya, buenísimo, digamos que yo ya la embarré, cómo retomo el camino y cómo yo la duermo con chupo, con tetero, con todo lo que no se hace. La asisto cuando pega el grito, mamita linda, a las 3 de la mañana, y yo llego, o papito, por favor, y llegamos los dos. Entonces, ¿cómo dar vuelta atrás? Sí, mira, lo que hiciste lo hiciste con mucho amor, primero que todo, porque yo creo que el chupo, el tetero, ir y cargarlos es el instinto materno, y yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿cierto? Pero entonces digamos que ya para poder hacer una transición de lo que te está pasando hoy a otros hábitos del sueño, incluso nosotras siempre les preguntamos a las mamás qué quieren, o sea, ¿quieres que siga durmiendo en tu pieza, si es el caso, o quieres que duerman en la habitación de ella, quieres que pase toda la noche sin ningún apoyo? Entonces primero partimos de eso, o sea, ¿qué es lo que la familia necesita y quiere? Ya de cara a hacer esa transición, lo primero y el corazón de lo que Cami y yo hacemos es eliminar esas dependencias, o sea, ayudarle a tu hija en este caso, o a tu hijo, a que sea capaz de hacerlo de manera independiente, o sea, que se sientan tranquilos porque mamá no está, ¿cierto? Es un proceso, es de persistencia, tenemos metodologías que se acomodan a cada familia. Y ya, Nati, eso es lo que hacemos, no sé, Cami, si ahí me faltó algo. Bueno, y hay una cosa súper importante, porque ahí hay N.000 métodos para hacerlo, ¿no? Entonces es que lo deje llorar no sé cuánto tiempo, o ¿cuál es el método de ustedes, finalmente? Digamos que es así como tú dices, hay diferentes métodos, como todo en la crianza, hay como unos extremos. Está, digamos que un extremo muy como ácido, que ya está reevaluado, donde literalmente el método es dejar llorar, y hay otro método que es un poco más de la teoría del apego, ¿cierto? Nuestro método se ubica en la mitad, establecemos ciertas disciplinas, ciertas rutinas, unos límites dependiendo de la edad, pero con todo el amor y acompañamiento. Lo más importante es que los papás siempre están con el bebé, con el niño, nunca lo dejan solo, están ahí dependiendo de la etapa. Se hacen como se define el programa. Realmente es muy personalizado porque hay que tener en cuenta todo el contexto familiar para poder definirlo. Vamos a hacer así, y se hace una transición gradual para que ese bebé o niño empiece a entender como ciertas señales que le van a decir, es que yo me puedo dormir de otra manera, ¿cierto? Ahí, como les decía Bechi, nos podemos como acomodar también a las necesidades de la familia y estilos de crianza, ¿cierto? En los niños más grandes, como es el caso de tu chiquita, es rico porque es muy incluyente el programa, o sea, lo hablamos con ella, estamos con los niños en esa edad, que ya con ellos uno se puede comunicar y entienden pues claramente todo lo que hablamos, y hacemos que ellos sean parte del cambio y la transición para que no sientan que es algo impuesto. Entonces lo hace como un proceso muy natural. Obviamente habrá ciertos momentos de resistencia, porque a todos los seres humanos nos pasa que cuando queremos cambiar un hábito habrá cierta resistencia. Eso les iba a preguntar. Los cambios de hábito generalmente toman, yo no recuerdo muy bien cuál es el tiempo, pero son como 20 y tantos días. ¿Lo tienen en cuenta? O sea, a los 20 pico de días el niño debe cambiar con el programa que ustedes hacen.
Sí, en aproximadamente 2 a 3 semanas empezamos a ver cambios. O sea, no te estamos diciendo que en todos los casos siempre vamos a lograr el objetivo, porque depende de lo que te decía Cami, cuál es la rutina, o sea, qué está pasando y también qué tipo de metodología utilicemos. Pero uno, desde el inicio, yo te diría 10 días, 15 días, ya empieza a ver unos cambios importantes. Y yo sí quiero saber ese proceso de ustedes con las familias, ¿cómo es? Es como tipo estos programas que veíamos, no me acuerdo. De la niñera experta. De la niñera, super niñera, yo no sé qué. Es tal cual, o sea, ustedes se meten en la casa de la gente y duermen con los papás hasta que los niños cambien. No, realmente hacemos un primer como paso es un diagnóstico de lo que está pasando en la vida actual del bebé y del niño a partir de un cuestionario que la familia diligencia. Con eso elaboramos el programa. Hacemos la consultoría, ya sea presencial, cuando es pues de pronto en Medellín, que es donde estamos normalmente, a veces hemos hecho en Bogotá, o si no virtual, pues obviamente ya el mundo pues nos permite estar conectados de muchas otras maneras, y a partir de ahí hacemos un acompañamiento vía telefónica durante 2 semanas, porque digamos que no estamos en las casas, además pues obviamente la distancia en algunos casos, porque la idea es que el papá y la mamá se empoderen de este proceso, como que ellos sean los que le van a dar las herramientas a sus hijos para que aprendan esta habilidad de dormirse solitos, ¿cierto? Y porque cada familia es diferente. No, y para que también sea... Que tampoco, es decir, ustedes se pueden obviamente empapar de lo que es esa familia, pero cada uno mira a ver... También. Sí, no, como y también para que el proceso sea más fácil para el niño, para el bebé, porque imagínate una extraña viniendo a la casa y acostándome, bañándome, yo creo que el proceso no sería tan gentil como lo es si papá o mamá lo hace. Claro. Bueno, y cuéntenme ustedes ya desde la experiencia como mamás, ¿cómo ha sido ese ser nana por un lado, nana coach por un lado, pero por el otro tener hijos que a veces pues seguramente no será todo lo que ustedes pensaron que fuera según cómo lo habían parametrizado pues? ¿Cómo se les ha salido de las manos alguna vez ese momento de sueño o siempre ha sido súper bueno desde que ustedes los tienen? No, a ver, hablo por Migue. Migue fue un reto, realmente Migue me generó muchos aprendizajes al inicio. Al principio, cuando arranqué con este proceso, no fue fácil, esto también es una montaña rusa, noches buenas, noches malas, pero una vez logré incorporar en él los buenos hábitos, ya eso es un hábito para toda la vida. Como decíamos al inicio, van a haber noches donde de pronto tengo una tos, una fiebre, donde obviamente pues voy a estar ahí para acompañarlo, y para eso es que estoy yo como su mamá, pero en términos generales, él es un bebé que ya duerme de 7 de la noche, 7:30, a 6:30 del otro día. Sí, yo quiero. Sí, yo creo que ahí de las cosas como más chéveres que nos trae este proceso de la nana es que con cada familia uno también aprende pues a sus propios hijos, claro. Pues que nosotros también aprendemos en ese acompañar a las familias, esas vivencias, y uno también dice, bueno, posiblemente, porque finalmente cada bebé es diferente y trae retos, entonces cada cosa que sucede con esas familias nos ayuda también en nuestro proceso de ser mamás y aprender y entender tipsitos que a veces las mamás nos dan a nosotras. Terminamos como recibiendo de las mamás, que es muy chévere, súper. Y siempre habrá retos, habrá momentos. Por ejemplo, mi hijo Agustín también en estos días tuvo un proceso, él está en una guardería y pasó de un grupo a otro y el proceso fue difícil, tuvo como un apego con la profesora y eso le alteró también su sueño, estaba más sensible, entonces siempre habrá cosas y probablemente era también como algo diferente en cuanto al sueño. Nunca decimos, bueno, si tu bebé va al jardín, era un nuevo reto, claro. También aprendemos que ellos cualquier cosa a veces son muy sensibles con y cada cambio afectar, también, claro, es un tip para darle a los papás. Exacto. Que no necesariamente ya una vez que empezó a dormir bien ya va a seguir. No. Exacto, eso siempre se lo decimos a los papás porque les decimos, no, el bebé no es un robotcito que vamos a programar y ya queda automatizado, no, es un ser humano y habrá cosas que le afecten, que para él sean más importantes, cada uno es diferente. Tenemos papás que decían, mi primer hijo durmió, no, para mí no dormir, eso no existió nunca, y llega este segundo y me pone este reto, que hice mal, si con el primero me funcionó, porque cada uno es diferente. Claro, no, en mi caso en el primero fue terrible porque digamos que veníamos súper bien, súper disciplinados con la primera, y de un momento para otro yo dije, se me ocurrió la grandísima idea de decir,
Ay, pero es que a mí cuando chiquita me daban la mano. Yo me acuerdo que me daban la mano cuando yo me estaba quedando dormida. Y empecé a darle la mano y esto fue el acabose. Ya necesita la mano siempre. Entonces la quiero manito, hasta que llegó un día en que ya las ojeras de nosotros eran como, o sea, no nos caían en la cara. Y dijimos, no, esto no lo podemos seguir haciendo. Y empezamos pues como el entrenamiento así súper militar, ya pasándonos para otro lado. Pero no queríamos dejarla llorar. Intentamos así como el proceso, pero acompañándola desde como ese que uno llega y después se va corriendo unos metros, se va corriendo hasta que se sale del cuarto. Sí. Y así nos funcionó. Perfecto. En este caso, digamos que con la chiquita, entonces es el problema del tetero que no lo hemos podido dejar y del chupo, que está súper apegada al chupo. Entonces... en eso estamos. Nati, aquí estamos para ayudarte. Ahorita hablamos de eso. Seguramente allá habrá muchos papás que nos están escuchando y están diciendo, yo estoy en lo mismo. ¿Qué les decimos a sus papás como para que calmen un poco la ansiedad y decir, sí se puede? Sí, primero, sí se puede, ¿cierto? Y dos, hay que tener paciencia. Acá tampoco pues vamos a hacer una promesa de que esto es algo milagroso y que de un día para otro ya van a dormir toda la noche. Eso es de persistir, de mucha consistencia, de que papá y mamá quieran el mismo objetivo para que eso también sea posible. Tú hablabas de unos hábitos ahorita, como qué tipo de hábitos serían como los correctos para uno empezar a hacer el trabajo uno solo. Bueno, lo primero es unas buenas siestas en el día. Dependiendo de la edad del bebé o del niño, se necesita cierta cantidad de sueño en el día y es completamente necesario para que la noche también sea buena. A veces pensamos, como que no duerma en el día para que sí duerma y todo lo contrario, eso hace que el bebé llegue o el niño llegue muy agotado a la noche y que el sueño sea más difícil de conciliar. Ese es uno, o sea, siestas, sí a las siestas. ¿Hasta cuándo las siestas? Más o menos hasta los 3 años es una necesidad, o sea, el niño todavía hasta los 3 años, algunos antecitos la van dejando porque son muy enérgicos y se recargan demasiado, incluso se les mueve el horario en la noche, entonces ahí ya sí es necesidad de dejarla. Y algunos solitos ya se pueden quedar con una siesta hasta los 4 años. Lo importante es que no afecte el sueño de la noche, ¿cierto? Pero más o menos es hasta que la necesitan. Sí. Ese es uno muy importante. Otra sería una rutina antes de dormir, independiente incluso de la edad. Yo diría niños hasta 5 o 6 años, la rutina es una buena forma de anticipar que ya llegó la noche. Entonces, cambio de pañales de un bebé, o si no leemos un cuento, nos ponemos la pijama, cepillamos los dientes y a dormir. Que el bebé se pueda preparar para ese momento de sueño, que es como si nosotros estamos aquí hablando y queremos hacer una siesta, no vamos y ya nos dormimos, nos vamos y nos quitamos los zapatos, nos quitamos como algo incómodo de la ropa, nos ponemos más cómodos, es darle a ese bebé o niño el momento para prepararse, pues como ese espacio. Otro elemento súper importante, dormirlos en un momento adecuado. Entre 7 y 8 de la noche es la mejor hora para dormir. Es cuando el cuerpo produce más melatonina, que es la hormona relacionada con el sueño, y ahí se da más fácil ese proceso y es un sueño mucho más reparador. Una cosa que dices sobre el dormir y sobre todo la siesta. He escuchado sobre... que no se debe dormir a los niños en el mismo lugar donde se duerme habitualmente. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, para nosotras es un mito. Realmente lo que queremos empezar a generar es una asociación entre dormir y ese lugar. En ese caso, si es la cuna, porque si estamos picoteando todos los días, un día en el coche, otro día no sé, en la casa de la abuela, que está bien, pues los fines de semana sabemos que salimos y estamos en lugares diferentes, pero si acostumbramos o hacemos que nuestros hijos se sientan cómodos de esa cuna, va a ser más fácil para ellos estar en la cuna y poder dormir bien. Y entender que ese es el lugar de descanso. Más o menos el 80% de las veces el sueño debería ocurrir en ese espacio y un 20% en otros lugares, que es normal, mientras nos desplazamos a otro lugar o el fin de semana que vamos al centro comercial, pero sí es mejor que sea en el mismo espacio. Bueno, ayúdenme ahora sí. ¿Cómo quitamos el chupo y el tetero? Bueno, el primer proceso ahí es como entender, en el caso de tu chiquita, si en el día ha tenido un buen descanso, el momento en que empezaríamos sería para iniciar la noche, empezar a generar una asociación con ella de qué necesita para dormir, ¿cierto? Y qué no necesita. En ese caso, como te decíamos, es importante incluirla a ella en el plan, pues como hablarlo, decirle, mira, tú te duermes solita, vamos a estar acá acompañándote, papá o mamá, ¿cierto? Y vas a descansar sin necesidad de tener esos elementos. Aplicaríamos otras diferentes, digamos que nos apoyaríamos en unas trampitas temporalmente
para como el tipo desasociar. Muñeco y estas cosas. Exacto, Entonces, para la que cobijita. para empezar a que esa conexión y asociación no sea exclusiva en esos elementos. Ok. Entonces digamos que nos vamos a valer de diferentes varias trampitas, cosas. de manera que ella entienda que no es solo con eso, y ahí al empezar a desconectar esa asociación que está tan fuerte, ya logramos generar una nueva asociación donde ella entienda que puede dormirse sin necesidad de que haya algo exclusivo que sea lo que la duerma. Bueno, y ustedes en los casos que han escuchado, ¿han tenido casos de niños que tienen 6 años y todavía no pueden dormir? Díganme que no, por favor. Normal. No, sí pueden dormir, pero lo que empieza a pasar es que Bueno, pueden los dormir papás, con los papás, papás. Normalmente de los 2 años y medio a los 6, el apoyo a la hora de dormir vienen siendo papá y mamá o papá y mamá, ¿cierto? Entonces ahí no es el chupo, no es el tetero, pero sí, mamá, tengo miedo a mi agüita, quiero dormir contigo. Entonces ahí es incluso donde algunas familias nos dicen, duerme toda la noche, pero cuando intentan que duerma en la otra habitación, no son capaces porque papá y mamá no están ahí. Entonces, realmente, si desde temprano le enseñamos a hacerlo solitos, no te pasaría que a los 6 años quieran estar en la cama contigo. Que aclaramos ahí también que hay familias que quieren que eso quieren, pase, sí, y si no, eso y si eso como familia es lo que quieren, Claro, perfectamente, eso es lo que eligen, está perfectamente así es. bien, Perfectamente, pero pues hay exacto. familias que no, y que definitivamente sí, como yo, pensamos que cada uno tiene su espacio, es decir, cada uno tiene su cama, duerme bien en su cama, y pues en el día ya es otro cuento. Exacto. Bueno, pues maravilloso. Camila, Bechira, mil gracias por acompañarnos en este episodio de Padres sin Instrucciones. Pues esperamos que hayamos podido resolver algunas dudas que tienen esos papás, y si no, no sé si quieren darnos un contacto para que les escriban. Sí, nos pueden seguir en @lananacoach, estamos en Instagram y Facebook, y ahí está el contacto de Cami y yo, para que nos escriban o nos llamen. Están nuestros celulares para que nos contacten, puede ser por WhatsApp, como les quede más fácil, se los contamos. Sacami es 321-638-4497. Y el de Bechi es 311-340-3602. Listo, no duden en llamar. Sí, de verdad, lo más importante es que lo más importante es que no es una propaganda, por favor, las invitamos porque Sí. nos pareció que vale la pena hablar de este tema que es súper, súper recurrente en las familias de niños que acaban de nacer, y también, pues, como yo, en las familias de niños que todavía están con problemas de sueño. Así que bueno, las invito a que escuchemos ahora la última parte de este episodio de Padres sin Instrucciones, y que se trata de las anécdotas de los niños. La magia de los niños. Estoy en esta etapa con mi hijo donde él es, ¿cierto? El director de orquesta de la casa, el que nos manda a mi esposo y a mí. Entonces tiene el dedito y con el dedito señala todo, y también ya está empezando a hablar, dice ciertas palabritas. Entonces últimamente nos está diciendo mamá ven y papá ven. Entonces coge su dedo y nos señala mamá ven, significa siéntate en la silla. Entonces me siento, y también trae el papá ven, y que se siente al lado mío. Nos sentamos ya después de, no sé, 10 segundos, realmente no pasa mucho tiempo después de eso. Mamá ven, nos sentamos en la bici, en el carrito, mamá ven a la pieza, y no, pues es nada, y uno va, pues ¿qué más va a hacer? Seguirlo con su dedito. Muchas gracias por haber estado en sintonía con este episodio de Padres sin Instrucciones. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes.